Recibamos con un fuerte aplauso a Jan Van Damme. Estimadas damas y caballeros, estimados colegas, temo que soy una de las pocas personas presentes que no habla español. Lo lamento. Solo sé decir 6 palabras en su hermoso idioma y desafortunadamente no es suficiente para relatar mi historia. Sin embargo, es un gran privilegio para mí estar aquí con ustedes. Primero que nada, quisiera tomar la oportunidad para agradecer a mis colegas de la Oficina de Auditores Federales de México y la Auditoría Puebla, especialmente al señor Juan Manuel Portal Martínez y al señor David Villanueva Lomelí, por la organización de este gran evento. Y gracias también por colocar la bandera de los Países Bajos en el escenario, así como la bandera de Brasil. Los volveremos a ver nuevamente en Río durante la final del Campeonato Mundial. Siendo esta la primera vez que visito México, me impresiona la riqueza cultural e histórica de su país y su estado. Y también me siento impresionado por su hospitalidad. Estoy siendo tratado como un VIP, aunque realmente no soy muy importante. Se me brindó la oportunidad, el privilegio de participar en las auditorías de desempeño durante casi toda mi vida profesional. Y una de las partes fascinantes de mi trabajo es compartir el conocimiento y la experiencia con colegas de otros países, como estos días en Puebla. Así que gracias una vez más por organizar esta importante reunión. Ahora les invito a acompañarme en un viaje a través del desarrollo de las auditorías de desempeño en la Corte de Auditores de Países Bajos a lo largo de los últimos 30 años y enfocarnos especialmente en la manera de asistir a los auditores financieros y de cumplimiento, así como a los auditores experimentados, para que se puedan familiarizar con los principios de las auditorías de desempeño. Y espero que les inspire a desarrollar o continuar desarrollando esta desafiante clase de auditoría en sus propios países y en sus propios estados. No será una gran sorpresa que las auditorías de desempeño se traten de la economía, la eficiencia y la efectividad, las famosas 3E. Las normas internacionales de las entidades fiscalizadoras superiores número 3000 nos ayudan un poco para comprender lo que significan estos términos. Economía, el grado al cual las auditorías minimizan el costo de los recursos utilizados en una actividad en consideración a la calidad apropiada. Eficiencia, el grado al cual el auditado optimiza o utiliza de manera satisfactoria los recursos, logrando los mismos resultados con recursos puros. Efectividad, el grado al cual el auditado logra los objetivos, sea que se le puedan adjudicar a la política o al procedimiento seguido.
Habiendo dicho esto, puedo imaginar que se sentirán diciendo, oh no, ¿y dónde debo de comenzar? ¿Y dónde termina esto? ¿Y cómo enfrento estos términos abstractos? Bueno, pues vamos a intentar visualizar estos términos. Aquí pueden ver cómo la economía, la eficiencia y la efectividad se colocan en relación a los influjos, proceso y productos y resultado. Y ven la relación entre la eficiencia del proceso y la eficiencia del producto. Y ven también que hay factores externos que influyen en los resultados en la sociedad o asociados. Sin embargo, me imagino que continuarán pensando, sí, es una buena imagen, muy comprensiva, incluso brillante, pero ¿podemos hacerla tal vez más práctica? Bueno, voy a intentarlo. Cuando comenzamos a desarrollar o cuando continuamos desarrollando las auditorías de desempeño, podemos aprender de las buenas prácticas y de la experiencia. Y una de las cosas más importantes que aprendemos es que la gestión a todo nivel, la gestión administrativa a todo nivel tiene un papel extremadamente importante como facilitadora del desarrollo de la mejor calidad posible. La gestión administrativa puede facilitar el desarrollo efectivo al elegir un abordaje paso a paso. El desarrollo de las auditorías de desempeño es un proceso que puede tomar muchos años. Y la gestión administrativa se tiene que dar cuenta que las auditorías de desempeño requieren de mucho trabajo. Más de 200 días para una auditoría es normal. Para la Corte de Auditorías en los Países Bajos, el promedio que se utiliza en cada auditoría en 2013 fue 253 días en promedio. Así que estamos hablando de una inversión a largo plazo. Otro punto es brindar a los auditores de desempeño la oportunidad de aprender en la práctica, lo cual significa, al tiempo de crear un ambiente de aprendizaje seguro e incrementar el nivel de confianza de los auditores de desempeño. A estos se les alienta a no preocuparse por cometer errores. Asumiendo que habrán aprendido todo lo posible de sus propios errores. Y el último punto es que la gerencia, la gestión administrativa debe de compartir conocimiento y buenas prácticas, lo cual significa que debe de haber buena comunicación interna en cada oficina. Podemos distinguir diversos puntos de partida en las auditorías de desempeño. Las normas que mencioné anteriormente, número 3000, nos ofrecen 3 abordajes diferentes. Primero, un abordaje orientado al sistema, que examina el funcionamiento adecuado de los sistemas administrativos, como por ejemplo los sistemas de gestión financiera. En segundo lugar, un abordaje orientado a resultados, que evalúa si un resultado o los objetivos de producción se han logrado conforme a las intenciones o programas originales y si los productos y servicios están operando de la manera
que se pretendía inicialmente. El tercero es un abordaje orientado a problemas que examina, verifica y analiza las causas de problemas en particular o desviaciones en particular conforme a ciertos criterios. Y estos diversos abordajes reflejan más o menos el desarrollo de la auditoría de desempeño que se ha llevado a cabo en los Países Bajos. Comenzamos a tener auditorías de desempeño al inicio de la década de los 80 con auditorías que en general se enfocaban en sistemas. Y cuando hablamos de un abordaje enfocado a sistemas, es muy importante y útil como primer paso hacerse la pregunta: ¿qué condiciones se deben de cumplir o satisfacer para lograr la economía, eficiencia y efectividad del sistema? Y esta condición, este abordaje, se puede aplicar a diversos temas auditados. Por ejemplo, las entidades federales, programas de seguridad social, sistemas fiscales, escuelas públicas, etcétera, etcétera. Y la pregunta central es: ¿a qué grado el auditado ha cumplido los objetivos de economía, eficiencia y efectividad? Por supuesto, es interesante notar y saber qué son estas condiciones y de qué manera podemos estructurar estas condiciones a fin de lograr que sean inclusivas y aplicables al auditor de desempeño de las etapas tempranas. En nuestra experiencia, analizar desde la perspectiva de un sistema es muy útil cuando se trata de definir y estructurar estas condiciones. Pero un abordaje a sistemas es también algo que nos ayuda a enfocarnos en la estructura y no en los incidentes, en lo general, no en los detalles específicos, y en el desempeño de las organizaciones o de los programas, no en la legislación aplicable. En mi experiencia, en muchos países, los auditores financieros o de cumplimiento encuentran muy difícil cambiar su actitud mental y dejar de pensar en términos de reglas y reglamentos y empezar a pensar en términos de desempeño. Casi requiere una manera completamente nueva de pensar. Y un sistema, un abordaje enfocado a sistemas puede ser muy útil en este sentido. El abordaje a sistemas es también una manera de lograr un mayor impacto o brindar más valor, más beneficios como institución de Corte Suprema de Auditores, porque nos enfocaremos más en programas estructurales reales y brindaremos más relevancia, más resultados al auditado y seremos más visibles en los sectores públicos y en la sociedad en nuestros países. Ahora, habiendo escuchado acerca de todas estas ventajas, analicemos el abordaje a sistemas en mayor detalle. Y por cierto, en el apéndice 7 de las normas de las entidades fiscalizadoras superiores ISAI, podréis encontrar un contexto, un marco para el desempeño de las auditorías. Pero creo que este marco es demasiado complejo para los no auditores, al menos para mí lo es. Así que intentaremos hacerlo más comprensible. Aquí el sistema se visualiza en forma de diagrama.
En la parte superior se puede ver al auditado. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Los auditores de desempeño tienen que mirar las cosas desde la perspectiva del auditado. ¿Qué debe hacer el auditado para ser eficiente y efectivo? Y aquí podemos distinguir dos actividades principales: dirigir o actuar y recopilar información. Avanzar en la dirección correcta y contar con información relevante, confiable y a tiempo. Lo ven como los pilares en la imagen. Pero ¿actuar sobre qué? Y recopilar información sobre qué. Así que, como lo vimos antes, esto puede ser aplicable a una gran abundancia de temas, a organizaciones, entidades federales, hospitales, escuelas o incluso procesos, tales como políticas de vivienda, sistemas de seguridad social o sistemas fiscales. Voy a hacer esto más concreto y lo verán en las siguientes pantallas. Estas diapositivas muestran el diagrama de una organización. Comenzando de la parte inferior, vemos una entidad con sus insumos, proceso, producto, resultado, producto, resultado. Tomemos como ejemplo una compañía constructora de carreteras actuando como entidad federal. Los insumos del proceso de esta compañía pues son las materias primas, tales como arena, cemento, asfalto, pero también mano de obra. Esos son los insumos. El proceso es la construcción de la carretera. Tal vez el nivelado, pavimentación y la cobertura de las capas de asfalto. El resultado, queremos que sea un camino en buenas condiciones. Y el resultado, o el producto sería un camino en buen resultado, y el resultado sería la apertura de una región a la cual era previamente difícil llegar. Ahora, el ministro o la agencia responsable debe actuar estableciendo metas, objetivos, criterios para la compañía constructora de carreteras y debe de estar informado y debe de ser informado por la gerencia de esta compañía sobre actividades y resultados. También podemos considerar programas y políticas desde una perspectiva de sistemas. Aquí utilizamos la bien conocida política o ciclo de programa. Podemos ver, por ejemplo, un programa de seguridad social. La agencia o el ministro o secretario a cargo tiene que preparar cuidadosamente su programa, evaluando los pros y los contras de diferentes instrumentos y opciones, estableciendo metas inteligentes, claros criterios y estableciendo también un presupuesto conforme a las ambiciones que se establezcan para el proyecto. Mi colega de Brasil mencionó el ejemplo de un presupuesto insuficiente en un proyecto específico, lo cual significa que el proyecto no estuvo de acuerdo con las ambiciones del Estado en su proyecto en particular. Durante la implementación de las políticas, se debe de cuidar
que los beneficios sean evidentes y efectivos y que el proceso sea eficiente. Y el último paso es la evaluación de la economía, efectividad y eficiencia del programa de seguridad social mismo, incluyendo el dar seguimiento con recomendaciones para mejorar el programa, y entonces habremos completado el ciclo. Ahora, cuando elegimos el objetivo o el tema de una auditoría en base a un análisis de riesgo sólido, se puede empezar describiendo el sistema. Y esto puede también tener como resultado un informe muy interesante, un informe de hechos, porque encontramos en Países Bajos que los programas y los flujos monetarios a veces son tan complejos que ayuda a los miembros del Parlamento e incluso a los auditados que cuando se describe claramente un sistema, preferiblemente en esquemas y en diagramas de flujo, les resulta de gran utilidad. Aquí ven un ejemplo del póster que producimos como resultado de una auditoría en que describimos un sistema. Sería muy útil si pudieran leer mi idioma, pero bueno, puedo explicarlo posteriormente. A esto le llamamos auditoría de aclaraciones. Y a veces en Países Bajos nos ha resultado muy útil utilizarlas. Aquí hacemos preguntas descriptivas como ¿cuál es el objetivo del sistema? ¿Cuáles o quiénes son los responsables del sistema? ¿Cuáles son las responsabilidades de cada participante? ¿Qué reglas, reglamentos, procedimientos son relevantes? ¿Cuáles son los flujos de información relevantes? ¿Cuáles son los flujos monetarios relevantes? Este ejemplo se trata de gastos para el sistema ferroviario de los Países Bajos y ustedes pueden ver, por lo menos a simple vista, que el sistema es muy complejo. Pueden ver los flujos monetarios, los diferentes participantes, como la Secretaría, la compañía responsable de la infraestructura de las vías férreas y la compañía responsable de la transportación. Así que son diferentes empresas. Y hay flujos monetarios del secretario y de muchas otras partes que van hacia abajo en el póster, como por ejemplo para la construcción de una estación ferroviaria o bien para las vías férreas. Los miembros de nuestro Parlamento se sintieron muy entusiasmados con este póster, diciendo, bueno, por fin tenemos claro cómo fluye el dinero a través de los diferentes participantes y esto te permite aprender. Así que no es brindar una opinión, es solamente hacer una descripción. Y regresamos ahora a las condiciones que debe de satisfacer el auditado para lograr ser eficiente y efectivo. ¿Cuáles son las condiciones relevantes para la economía, eficiencia y efectividad de un sistema? Un abordaje bien conocido es mirar y analizar los procedimientos y a la gerencia propiamente. Aquí hablamos de condiciones generales, tales como la necesidad de una buena planeación, monitoreos relevantes, ajustes a tiempo, registros sistemáticos, organizaciones claras y evaluaciones periódicas. Vamos a verlas una por una. Primero que nada, debe de haber un plan sólido para el desarrollo de los recursos humanos, financieros y materiales.
la puesta en marcha de las actividades y también de los resultados a lograr. Debe de haber también estos incluidos en el plan. Debe de haber también información relevante, confiable y puntual sobre la planeación de los recursos, la puesta en marcha de las actividades y los resultados logrados que serán comparados contra el plan original. Si surgen discrepancias entre los resultados pretendidos y los alcanzados, el plan, la distribución de los recursos y la puesta en marcha de las actividades debe de ser ajustado de manera puntual, a tiempo y en base a argumentos sólidos. La planeación, el monitoreo y los ajustes deben de ser registrados de manera sistemática y accesible por razones de justificación de las responsabilidades y de reconstrucción posterior también, de reproducción del sistema y del programa. Información puntual, exacta y detallada para la planeación, finanzas y puesta en marcha debe de ser brindada a los niveles jerárquicos superiores de la organización. Deben haber estructuras, procedimientos y métodos de trabajo que garanticen que la planeación, la contabilidad, los registros y la supervisión se lleven a cabo. Y por último, en la planeación, el monitoreo, el ajuste y el registro sistemático, así como la contabilidad y la organización, deben de ser evaluados y ajustados de manera periódica. Quiero mostrarles, pero creo que no aparece en esta pantalla, son los criterios que provienen de nuestro manual de auditorías de desempeño redactado en el 96. Podemos también analizar las condiciones de manera más específica desde la perspectiva de la información. Aquí pedimos al auditado que asegure de contar información detallada, confiable y a tiempo. Segundo pilar. Esto significa que el auditado recibe información adecuada sobre la economía, la eficiencia y la efectividad. Y que el auditado actúa a tiempo y de manera adecuada en base a la información recibida sobre economía, efectividad y eficiencia. Y aquí volvemos al primer pilar que analizamos antes. La parte principal de mi presentación es sobre el abordaje enfocado a sistemas como un primer paso útil para el desarrollo de las buenas prácticas de la auditoría de desempeño. Ahora brevemente me voy a referir a los otros dos abordajes. El abordaje enfocado a resultados trata principalmente con preguntas tales como ¿cuál es el desempeño o qué resultados se han logrado? Y se han cumplido los requerimientos, los requisitos, los objetivos. Aquí la perspectiva es básicamente normativa. En nuestra auditoría desarrollamos preguntas más operativas a este respecto. Por ejemplo, pensamos que el auditado debe de formular metas que deben ser específicas, medibles, aceptables, realistas, limitadas en el tiempo y consistentes. Y el auditado debe de brindar un presupuesto adecuado, aquí lo vemos una vez más, y los medios para alcanzar esas metas. El auditado tiene que definir y describir, por supuesto, el grupo objetivo. Y el grupo objetivo, por supuesto, debe de estar informado o al tanto. Y la información debe de llegar, al final de cuentas, al grupo objetivo. Y el auditado debe de asegurarse de que la información relevante esté disponible para brindar evidencia del logro de las metas alcanzadas.
Y por último, pero no menos importante, el auditado debe de brindar servicios y lograr las metas. En una auditoría con un abordaje orientado a programas, el punto de inicio es una desviación conocida o sospechada de lo que podría ser o de lo que debiera ser. El objetivo principal, por lo tanto, no es nada más verificar un programa, la desviación de los criterios y sus consecuencias, sino identificar causas. Este abordaje entonces trata primordialmente con la verificación de un problema y el análisis de problemas, normalmente sin referencia a criterios predefinidos. Por lo tanto, el comprender el problema es muy importante. Y en este abordaje entonces, las dificultades y los problemas, o al menos las indicaciones de que hay un problema, son el punto de inicio de la auditoría. Cualquier indicación de un problema podrían ser, por ejemplo, el aumento de costos, desequilibrios entre suministro y producto, la ausencia de responsabilidades claras, largos tiempos de espera, dificultades en los servicios o una gran cantidad de quejas por parte del público. El abordaje orientado a problemas tiene que tratar la pregunta, ¿el problema detectado existe? Y si existe, ¿cómo se puede comprender? ¿Y cuáles son sus causas? El objetivo de este tipo de auditoría es brindar información actualizada sobre un problema definido o detectado y la manera de enfrentarlo. En el abordaje orientado a problemas, nosotros nos enfocamos en problemas que son relevantes desde la perspectiva de los ciudadanos. Podrías pensar en salud, educación y seguridad social. Y aquí hacemos preguntas operativas, como por ejemplo, ¿qué problemas sociales se pretenden atender con esta política? ¿Cuál era el resultado deseado de la política? ¿Cuáles fueron los objetivos originales de esta política? Y principalmente, ¿hay alguna brecha entre objetivos de la política y las limitaciones de la política que tienen que ver con los resultados y los productos? Y si lo hay, ¿qué causa esta brecha? ¿Qué explica el éxito o el fracaso? Y por último, pero menos importante, ¿cuáles son los costos de la política? Pero el desarrollo de una auditoría de desempeño no se detiene aquí. Este año celebramos el bicentenario de la Corte de Auditores de Países Bajos, aunque nuestras raíces se encuentran en el siglo XV. El Instituto Moderno fue fundado en 1840. Y nuestro lema en esta celebración es: tienes que cambiar para continuar siendo el mismo. Tienes que cambiar para continuar siendo el mismo. Y es por eso que ahora estamos buscando nuevas maneras de conducir las auditorías de desempeño. Haciéndonos preguntas tales como ¿cómo podemos ayudar a los ciudadanos a darle seguimiento a las finanzas públicas? ¿Cómo podemos integrar las redes sociales en nuestras auditorías de desempeño? ¿Cómo podemos hacer que los datos gubernamentales y las actividades estén abiertas al público?
o transparentes para el público. ¿Cómo podemos integrar información geográfica en nuestras auditorías de desempeño? ¿Cómo podemos enfocar nuestras actividades a fin de hacer las cosas bien y hacer las cosas correctas? Bueno, voy a empezar a hacer un resumen. Primero que nada, el desarrollo de las auditorías de desempeño requiere una inversión a largo plazo, así que tómese su tiempo. Un abordaje enfocado a sistemas que se enfoca en condiciones de efectividad, economía y eficiencia es un primer paso muy útil en el desarrollo de las auditorías de desempeño. Bueno, la auditoría de desempeño no es un paseo por el parque. Es desafiante y muy importante para el valor y beneficio que ofrecimos como instituciones fiscalizadoras superiores, no una meta en sí misma, sino para ayudar al sector público de nuestros países, de nuestros estados, a desempeñarse a niveles elevados de calidad para beneficio de todos los ciudadanos. Déjenme terminar con 2 de las 6 palabras que sé. Muchas gracias. Gracias por su atención. Bien, a continuación daremos paso a la Now, sesión de we'll preguntas have our y question and answer respuestas. session. Do you think that the creation of skills for this kind of auditing has had an impact on the international community of supreme auditors? Do you think there should be more attention on this kind of audit, considering it is barely beginning in some countries and that its consolidation will take time? Bueno, voy a empezar a responder la primera pregunta porque son varias las preguntas que me ha hecho. ¿Cree que desarrollo de capacidades para este tipo de auditoría ha tenido un impacto en las comunidades de fiscalización superiores? Es la primera parte de la pregunta. Y la segunda es, ¿consideraría que se requiere poner más atención y desarrollar este tipo, hacer difusión de este tipo de auditoría, considerando que su implementación es incipiente en algunos países? Podría responder la primera pregunta porque ya la olvidé. Tengo el derecho de no responderla, tal vez. No, ok. Por favor, repita la pregunta. Voy a repetir la primera parte de la primera pregunta. ¿Considera usted que el desarrollo de habilidades para este tipo de auditoría ha tenido un impacto en la comunidad internacional de instituciones de fiscalización superiores? Sí, seguro. Creo que las auditorías de desempeño acerca al ciudadano a las ISAIs, porque estamos hablando del desempeño del gobierno. Y el gobierno se desempeña a favor de los ciudadanos, y los sectores en los que más claramente se aprecia esto es desde luego la salud, la educación y la seguridad social. Así que cuando auditamos estos sectores, acercamos al auditado más cerca del público, y cuando comunicamos los resultados de las auditorías de manera adecuada, podemos desarrollar confianza en los países de que al menos hay alguien que audita, las actividades, el desempeño del gobierno. Yo creo que este es uno
una de las tareas más importantes de las instituciones fiscalizadoras superiores, que deben de crear confianza en el ciudadano que paga impuestos, de que sus impuestos son utilizados de manera inteligente. El resto de la pregunta es sobre el desarrollo de capacidades y habilidades. Estoy de acuerdo que esto es difícil, especialmente en épocas en que los recursos son escasos para la inversión en las actividades, desde luego que consumen mucho tiempo. Sin embargo, yo creo que los ESIs deben de también considerar costos y beneficios. Desde luego hay costos. El dinero cuesta capacidades y habilidades, pero brinda como resultado el desarrollo de tu organización o ayuda a mejorar el desempeño de tu gobierno. Por lo tanto, pienso que es bueno tener en cuenta estas estimaciones del costo y lo que es posible lograr con ello. Ahora, por el otro lado, también los ESIs, no todos los ESIs son capaces de hacer auditorías de desempeño porque no está esto reglamentado en sus leyes o porque deben de pedir al gobierno que se vuelvan a redactar o que se enmiende esta legislación y desde luego en nuestra experiencia los auditados y los gobiernos y parlamentos pues deben acostumbrarse a las auditorías de desempeño y a los resultados de estas, porque las auditorías de desempeño son nuevas y cuando empiezas, pero son nuevas para el auditado también. Así que debes de comunicar al auditado de manera positiva el tipo de auditoría que vas a conducir. Y es muy importante recalcar que las auditorías de desempeño no se tratan de castigar, sino de ayudar a mejorar. ¿Alguna otra pregunta? No, de esta manera llegamos al término de esta sesión de preguntas y respuestas. Evidentemente, por tiempo solamente hemos dado lectura a algunas. A continuación, se llevará a cabo la entrega de reconocimiento por parte del contador público Luis Arturo Villarreal Morales, quien es auditor superior del Estado de Durango. A su entrega del presente, la licenciada Karen Gutiérrez Valdivieso, quien es auditora superior del Estado de Chihuahua. También les acompaña el doctor David Villanueva Lomelí. Buenas tardes. Primero, agradecerle al doctor David Villanueva, auditor superior del Estado de Puebla, por la organización de tan excelente evento, pero sobre todo agradecerle por la calidez de la gente. La verdad que nos han tratado excelente, muchas gracias. Y a Jan Bandab, aunque no me entiende, pero felicitarlo por compartir su experiencia con nosotros y entregar el presente reconocimiento a nombre de la Auditoría Superior del Estado de Puebla. Otorga el presente reconocimiento a Jan Bandab por su destacada ponencia en el 4º Encuentro Nacional de Auditores de Desempeño realizado los días 5 y 6 de junio del presente año. Firman doctor Villanueva Lomelí, auditor superior del Estado de Puebla, y contador Juan Manuel Portal Martínez, auditor superior de la Federación.